un saludo a todos los auditores y auditoras de Radio Pauta. Ministro, para comenzar, ¿por qué la discusión tiene que ser ahora ya? Puede que suene un poco lógica la pregunta, pero ¿por qué tiene que ser ahora ya? ¿Por qué tiene que ser la próxima semana? ¿Y por qué no podría ser en dos cuando dice la oposición? Tendríamos tiempo para leer este documento, que no es un acuerdo, es una propuesta, analizarla bien y votarla en general, incluso inmediatamente en particular. Bueno, ayer no se pidieron 2 semanas, en realidad la Algunos la oposición mencionaron, entiendo. no, porque, o sea, no sé, por lo menos el presidente de la comisión dijo que lo leerían en estos días y para la siguiente sesión, que es entiendo que es el miércoles, ya tendrían una opinión. ¿Ah? Así que no es algo que se esté pidiendo, no. Además, no me parece que requiera tanto tiempo leer un documento que lo que hace es recoger básicamente ideas y puntos de convergencia que se han ido generando durante toda la discusión. O sea, no es un documento que salga con algo completamente nuevo. ¿Se puede entender como Eh, dilatorio a su juicio entonces? Si es que ya se sabe lo no, que tiene. no, no me parece razonable tener unos días para leerlo, evaluarlo. Pero el punto es que si hemos trabajado en este documento es para que permita seguir adelante con el proceso legislativo. Ujú. ¿Ah? Porque hasta el momento hemos tenido solamente audiencias. Todo lo que ha habido durante los últimos 4 meses en la comisión. Ha habido discusiones de carácter muy general, pero estamos hablando, ¿cierto?, del Poder Legislativo, que su Ya, fundamental labor es pero antes de legislar. octubre, ¿Ah? ¿quiere que se vote antes de octubre? Perdón, Claudia, era solo eso quería cerrar. O sea, lo que quisiéramos es que la idea de legislar, es decir, la idea de que vale la pena hacer una reforma previsional, se vote pronto para que con eso pueda empezar la discusión particular, es así como está estructurado el proceso legislativo para cualquier proyecto de ley. Ujú. ¿Ah? Y en este caso, pensemos que este proyecto pasó 14 meses en la Cámara de Diputados. Hubo un periodo muy largo, de por lo menos de prácticamente un año, en que hubo solo conversaciones, no se votaba y finalmente al momento de subir la urgencia al Ejecutivo, finalmente la Cámara de Diputados tuvo que votar, pero ahora podemos hacerlo de manera Mm. bastante más organizada, mejor estructurada y girando sobre todo lo que se ha ido aportando a la discusión, si Mm. eso es lo Sí, importante. en ¿Ah? el documento, ministro María Marcel, que usted entregaba ayer justamente para sacar la pelota, o sea, destrabar la pelota, como decía ayer la ministra Janet Jara, entregan ustedes el gobierno un documento. Yo lo veía en la minuta que se entregaba ayer y pareciera ser que el gobierno quiso como más bien poner el foco en donde están los acuerdos y no las diferencias, es decir, tratar de romper el hielo en las relaciones que han habido con la derecha. Mi duda es, ¿a qué más se está abriendo el gobierno cuando uno mira? Porque aquí se está señalando que el gobierno pretende, bueno, no solamente, ¿no es cierto?, recoger varios puntos de consenso, sino que también empieza a recoger puntos que parecían mucho más, por ejemplo, la idea, elementos del préstamo que había planteado en su minuto el economista Bernardo Fontaine. Entonces, ¿qué es lo que está cediendo el gobierno que tú crees que puede ser atractivo para de verdad destrabar la situación con el Chile Vamos? Claro, bueno, como bien usted señala, lo que se busca con este documento es mostrar que existe posibilidad de convergencia en todos los temas que se han planteado en la discusión. ¿Ah? Ya no hay temas en los cuales no exista una alternativa que pueda convocar a gobierno, oposición, eh, eh, Chile Vamos, coalición de gobierno. ¿Ah? Y eso es un avance importante, pero es un avance que por supuesto tiene que reflejarse en el proceso legislativo. ¿Ah? O sea, digamos, lo que ese documento muestra es que ya no nos quedan puntos donde haya diferencias irreconciliables. ¿Ah? Ya no estamos en esa situación. Han ido como producto del trabajo de la comisión técnica que se convocó desde la Comisión de Trabajo del Senado, los planteamientos que surgieron en las audiencias, planteamientos que han hecho los propios senadores y senadoras, compromisos que quedaron de la votación de la Cámara de Diputados, que no alcanzaron a resolverse en aquel momento, pero se veía también ahí una Mm. convergencia.
Entonces ya no nos van quedando de esas piedras de tope imposibles de resolver y que impedían que el proyecto avanzara. ¿No estará siendo usted muy optimista, ministro Mario Marcel? Porque cuando uno escucha más bien a la oposición, lo que queda claro es que todavía queda mucho puente para poder cruzar y para poder llegar a un acuerdo. Lo que yo diría es que queda harto trabajo por hacer, ¿eh? Porque por supuesto no basta con recoger en 3 frases, ¿cierto? Algo que es una convergencia en torno a una idea, sino que eso hay que transformarlo en indicación, en texto legislativo para que quede después en la ley. Entonces eso por supuesto requiere de trabajo, pero ese trabajo tiene que ir pasando por etapas, ¿eh? O sea, ayer se nos planteaba, ¿cierto?, que se dejara la votación en general y particular para el final de todo, cuando se hubiera terminado de afinar hasta el último detalle Sí. de la reforma. Eso, ¿cierto?, con un horizonte indefinido, yo le decía a los parlamentarios, ustedes están planteando hacer una especie de acto de fe, ¿ah? Pero hoy día, desgraciadamente, la política chilena ya no da para actos de fe, y para algo existe el proceso legislativo, por algo hay esta secuencia, ¿ah?, en que se vota en general, se abre plazo para indicaciones, se Ministro. inicia la discusión en particular, se vota y así van saliendo las leyes. Pero usted escucha al ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversando con Primera Pauta. Habíamos hablado hace un par de semanas con Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, quien decía, separación de la industria, sí, dijo, o sea, no la despreciamos, podemos aceptar eso, subir la PGU, sí, licitar carteras, sí, el fin de los multifundos, sí, seguro la longevidad, sí, pero aquí, perdone que siempre volvemos a lo mismo, al 6%, siempre la discusión termina ahí. Pero usted hace una propuesta aquí que la estaba viendo, 3 ahorro individual, 3 a una solidaridad, pero que dice con un 1% permanente y 2 transitorio. Eso es nuevo porque para mí se parece bastante al transitorio, que es una especie de préstamo que regresa cuando uno se jubila a una especie de fondo a los nocionales, ¿no? No es una cuenta nocional. Pero se parece, ¿o no? Porque por ahí puede ir la duda. Es que no es, o sea... Ya, ¿por qué no lo es? No lo es porque una cuenta nocional es una cuenta en la cual se está llevando básicamente un registro contable de manera permanente que le va que promete incrementarle la pensión en el futuro a los pensionados actuales, ¿ya? O sea, a los cotizantes actuales. Que no le gustaba a la oposición porque decía que era como un vale por. Pero ustedes le hacen un cambio aquí. Claro, en este caso, o sea, aquí lo que estamos haciendo es tomar una idea que por lo menos yo se la vi por primera vez al senador Galilea en una entrevista que dio en el Diario Financiero hace ya varias semanas, ¿no? Entonces, acá lo que se plantea es que ese 2% vaya a este fondo integrado de reserva y de garantía, y ese fondo actúe y ese aporte permita financiar la mejora de las pensiones actuales con este esquema de garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados y los que se jubilen durante los próximos 20 años o algo más. Y ese fondo se va alimentando de esta cotización y se va alimentando de un aporte fiscal, ¿ya? Que ese aporte fiscal que corresponde a los recursos que estaban comprometidos para esta reforma y que estaban comprometidos para la cobertura universal de la PGU y para financiar la operación de la gestión de cuentas. Ministro, esto es bien enredado de explicar, estamos en radio, entonces para que lo entiendan nuestros auditores, sería el 3 individual, un 1% más que iría a solidaridad, pero otro 2 que se lo pasaríamos, por así decirlo, a un tercero, renta, y nos lo devuelven cuando jubilemos. Es decir, podríamos, entre comillas, decir que un 5 podría ser para individual. Claro, pero ese fondo además recibe un aporte fiscal. Exacto. Todo el tiempo, ¿ya? Que tiene que ver con ciertos recursos que tenía comprometido el Estado, que de acuerdo a los planteamientos de la Comisión Técnica ya no serían necesarios. Entonces, esos recursos se aportan a ese fondo. O sea, esto no es una deuda que ya se verá cómo se paga.
sino que es un fondo que se va alimentando continuamente. Ya. ¿Ya? Y ese fondo, entonces, una vez que alcanza cierto tamaño necesario para pagar esta mejora de las pensiones actuales, después, poco a poco, ¿cierto?, se va reduciendo ese aporte del 2%, y las personas que aportaron el 2% van recibiendo de vuelta lo que aportaron con un interés. Sí. Y todo eso se incorpora a su pensión futura. Ese es básicamente Sí, probablemente el diseño. claro, ministro, quizá el cuestionamiento va a estar en cómo se termina financiando ese pozo, por más que usted diga que, que están asegurados esos recursos. Ese siempre va a ser un tironeo, ¿no es cierto?, respecto de las interrogantes de cómo se va alimentando ese fondo que usted dice. O sea, eso no es misterioso Ya, ni algo místico. particularmente creativo, porque digamos, es muy similar a cómo funciona el seguro de cesantía. Ujú. Como sabemos, el seguro de cesantía nunca ha tenido dificultades financieras, al contrario, ha tenido una situación financiera bastante holgada, pese a que y tiene cotizaciones y aportes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Bien. Así que la verdad es que lo que hicimos en realidad en este recuento fue juntar la propuesta que entre otros, ¿cierto?, planteó el senador Galilea, y juntarlo con algo que sabemos que funciona, como es el caso del fondo Bien. de cesantía. Bueno, vamos a ver cómo avanza esa discusión y si se logra destrabar, ¿no es cierto? Una discusión que vemos que, como usted recordaba al comienzo, lleva muchos años, pero que en esta vuelta ha costado mucho encontrar posturas comunes. Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, quiero también cambiarlo, aprovechando también la agenda económica. Ayer el Banco Central mantuvo la tasa de interés. Para muchos esto es derechamente poner un freno, ¿no es cierto? Y decir, a ver, momento. Y también en el día de ayer usted, el Ministerio de Hacienda, hicieron un ajuste también, ¿no es cierto?, en la proyección de crecimiento económico para el 2024. ¿En qué momento estamos? Bueno, básicamente estamos en un momento en el cual la economía sigue normalizándose, sigue creciendo. Tenemos factores que actúan transitoriamente, como es el tema de las tarifas eléctricas sobre los precios. Pero la economía va en ese camino, digamos, ya ha ido normalizándose y va entrando en un periodo más regular de expansión, con factores que por supuesto siempre van teniendo algún impacto, y la decisión del Banco Central, bueno, nosotros siempre hemos sido respetuosos de sus decisiones como órgano autónomo. Tiene que ver fundamentalmente con las perspectivas que ellos ven para la inflación en plazos más cortos, y la velocidad a la cual todavía tiene que terminar de normalizarse la política monetaria, porque todavía queda espacio para eso, y así lo señala el propio banco. Sí, no, pero yo le planteaba, usted dice finalmente esto está mostrando, ¿no es cierto?, una normalización de la economía, pero cuando hay una proyección, cuando finalmente hay como un ajuste en la proyección, en la expectativa de crecimiento, quiere decir que no vamos, digamos, al trote, sino que más bien el caballo reduce la velocidad. Y el Banco Central, cuando decide mantener la tasa de interés, también uno entiende que acá se está tomando una pausa O y rompe sea, la línea del... ¿Ah? el ajuste que hizo la previsión, se hizo la previsión del gobierno fue de una décima. Sí, 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 del 2, Un ajuste bastante en el margen. sí, En el informe de finanzas públicas anterior, nosotros hicimos un ajuste al alza de 2 décimas y dijimos que era un ajuste en el margen. Ahora hicimos un ajuste a la baja de una décima, es aún más en el margen. O sea, el tema, ¿cierto? El panorama más general es que este año la economía va a estar creciendo, ¿cierto? Algo que se reclamó con razón durante mucho tiempo. Y además van surgiendo perspectivas hacia adelante que son aún más auspiciosas, como hemos visto en estos días, ¿cierto?, con todos los proyectos de inversión que han estado informando. Y eso, por supuesto, que es algo positivo. Ahora, para que todas esas cosas lleguen a la gente, por supuesto, tienen que crearse más empleo. Tenemos que pasar toda esta etapa de absorción del aumento de las tarifas eléctricas, con
la compensación con el subsidio para las familias de menores ingresos. Pero la dirección en que va la economía yo creo que no se presta para mayores dudas. Ujú. Entendía, entonces, o no sé si correspondía interpretarlo así, ministro, que cuando ayer uno escucha que Hacienda proyecta menos ingresos fiscales, se ajusta el gasto público, lo que se viene es un anuncio, un presupuesto un poco más moderado debido a la nueva realidad, o estoy exagerando en la posibilidad. Bueno, el ajuste que se hizo en las proyecciones presupuestarias tienen que ver fundamentalmente con el resultado de la operación renta. ¿Cierto? Cuando todos hacen sus declaraciones de impuestos, pagan los impuestos en abril, sobre la base de lo que pasó el año anterior. Entonces, claro, cuando se prepara el presupuesto, el año anterior ni siquiera ha terminado, ¿cierto? El presupuesto se ingresa a fines de septiembre. El año no está terminado, hay que estimar el resultado de la operación renta, que es bien difícil porque hay ciertos pagos, devoluciones, etcétera. Entonces, el resultado fue algo peor. Eso tiene que ver con cosas que pasaron el año pasado, pero por supuesto tenemos que cumplir con nuestras metas fiscales. Entonces, por eso también se ajusta el nivel de gasto. Sí, ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, ministro, bueno, usted lo sabe bien, así como las cifras son muy importantes, la racionalidad, también a veces las percepciones son muy relevantes. Cuando uno ve, estaba mirando que salió ya, ¿no es cierto?, el indicador mensual de confianza empresarial, el INSE, que la confianza empresarial suma 30 meses de pesimismo, que ¿eso cómo marca finalmente? ¿Cómo condiciona el clima? ¿Usted cree que esta confianza empresarial se ha ido superando con el gobierno? ¿Todavía es una nube que da vuelta? Ese tema es bien importante, Bueno, aunque sea una percepción, para muchos son números, digamos, o interpretación de los números. Bueno, yo creo que para nadie es un misterio que hemos vivido en un clima de mucho pesimismo, en parte, ¿cierto?, como herencia de toda esta etapa de tanta volatilidad que tuvimos, volatilidad económica, política que tuvimos durante varios años. Y eso, ¿cierto?, no se recupera instantáneamente. Si uno ve la tendencia del INSE, especialmente cuando uno separa lo que son percepciones de la situación actual, la futura, la propia, etcétera, uno ve una tendencia a la mejora, pero todavía nos queda camino por recorrer en ese sentido. Claro, o sea, la última vez que hubo un buen INSE fue en febrero del 22. Claro, y eso fue una cuestión más bien puntual, porque sobre todo el periodo de pandemia también fue muy negativo, el periodo del estallido social. Entonces, bueno, eso es algo que se va recuperando de a poco. También uno lo ve en los indicadores de confianza de los consumidores, de las percepciones de la ciudadanía. En la encuesta CEP, ¿cierto?, que salió hace 2 días atrás, también se observa una mejora gradual, que todavía, ¿cierto?, no pasa al terreno del optimismo, pero también va viendo esa mejora gradual. Y lo que tenemos que hacer es ser consistentes, trabajar para que eso que son perspectivas mejores para la economía, tal como uno las ve desde el punto de vista macro, vaya trasladándose esto a lo que es la realidad de las personas, de las empresas. Y para eso no hay atajos, al contrario, cuando se discute, como me tocó antes de ayer, el tema de los retiros, lo que uno ve ahí es una cierta ansiedad, pero que desgraciadamente lleva a un daño terrible potencial para la economía. ¿Pero usted ve alguna posibilidad que los retiros avancen? Se ve que por ningún lado. Bueno, lo que yo veo es una dinámica muy parecida a las propuestas de retiro que se han hecho durante el actual gobierno, que todas ellas tuvieron una votación mayoritaria en contra en el Congreso. Y creo que en la medida que la economía está mejor y que ya supimos, comprobamos cuáles eran los efectos negativos que tenían los retiros, los parlamentarios seguirán actuando con responsabilidad y sabiduría respecto de esto, entendiendo que una cosa, ¿cierto?, es lo que una persona individualmente quisiera o se ilusiona hacer con los retiros, y otra cosa es el efecto que se produce para todos y para esa persona en particular cuando esto tiene ese carácter masivo que
han tenido, que tuvieron entre el 2020 y el 2021. Ministro Marcel, muy agradecido por su tiempo. ¿Eh? Gracias, ministro de Hacienda, conversando en esta primera pauta. Que tenga un buen día, muy amable, que esté bien. Muchas gracias y muy buen día para los auditores y auditores de Radio Pauta. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. 7:55, Claudia.